Y en esta oportunidad lo hacemos en el libro de Apocalipsis. Busquemos el capítulo número 9. Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos avanzando versículo a versículo. Y así es como hemos llegado hasta este capítulo 9, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. El libro de Apocalipsis capítulo número 9 y versículo 13 nos dice: tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, continuamos este día con esta sección del libro de Apocalipsis, donde nos encontramos con el relato de cada una de las 7 trompetas que se nos describen acá en estos capítulos. En esta oportunidad hemos leído acerca de la sexta trompeta, que es tocada al mismo tiempo por el sexto de los ángeles, ya que eran 7 ángeles y cada uno de ellos tenía una trompeta. Entonces cada ángel va tocando su respectiva trompeta. El primer ángel toca la primera trompeta, el segundo la segunda, y así hemos llegado ahora al sexto ángel, que hace sonar la sexta trompeta. Ahora, el versículo 13 dice que cuando sonó la sexta trompeta, oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Ahora vemos que se nos describe que hay una voz que sale de entre los 4 cuernos del altar, pero dice que es el altar de oro. Hay que recordar
que tanto en el tabernáculo como en el templo habían dos altares y los dos tenían 4 cuernos. La diferencia era que uno estaba hecho de bronce y el otro era el que estaba hecho de oro. El que estaba hecho de bronce se encontraba en el atrio y era el más grande de los dos, y es ahí donde se ofrecían los sacrificios y los holocaustos. El altar de oro, que es al que se hace referencia acá, este se encontraba dentro del lugar santo, y allí no se ofrecían sacrificios, sino que este altar, que era más pequeño, se utilizaba solamente para quemar el incienso delante del Señor. Ya en el capítulo 6 de este libro de Apocalipsis que estudiamos anteriormente, encontramos ese mismo altar, porque vimos que bajo él aparecieron los mártires por la causa del Evangelio, y dice que al clamor de ellos un ángel arrojó incienso para ser añadido a las oraciones de los santos. Es decir, que ese altar de oro, que en el antiguo pacto estaba en el lugar santo, expresaba las oraciones que hoy son hechas por la iglesia. En aquella época era humo, era incienso, pero ahora se trata de las oraciones de los santos. Entonces, lo que realmente subía de entre los 4 cuernos era el incienso, pero de ese lugar exactamente es donde sale la voz. Obviamente esta voz no era la voz de las oraciones, que es el incienso ahora delante de Dios, sino que era la voz de Dios, pero que vemos que esa voz estaba muy relacionada con el incienso, de tal manera que la voz salía de entre los 4 cuernos del altar. Es decir, exactamente el lugar donde se quemaba el incienso para que la nube de olor grato pudiera subir delante de Dios. Esto significa que en respuesta a la oración de los santos, del pueblo del Señor, es que Dios también actúa y Él manda la palabra que está desencadenando los hechos y eventos que se nos narran en este libro de Apocalipsis, y que vamos reflexionando en ellos uno a uno. Entonces, en cierta manera podríamos decir que las oraciones de los santos son las que mueven al Señor para emitir esta voz, que es una voz de mando para el 6º ángel que tocó la 6ª trompeta, para que vaya a hacer lo que a continuación veremos. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué es lo que los santos oran para que Dios dé esta voz de mando que va a provocar una gran matanza? Recordemos que allá, en la primera mención que se nos hizo de este mismo altar, se mencionaba a los ángeles que estaban, a los mártires que estaban bajo el altar, y ellos hacían una petición a Dios, y la petición era: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los perversos que habían causado tanto daño al punto que le habían quitado la vida a estos testigos del Señor y que ahora se habían convertido en mártires? Entonces la oración de ellos era una oración pidiendo venganza. Pero tenemos que entender esa palabra venganza, porque nosotros entendemos venganza como un desquite, como algo que lo hacemos llevados por el enojo, por la ira, por un espíritu de revancha, como decimos popularmente. Pero en la Biblia la palabra venganza
principalmente cuando se adjudica a Dios, o en este caso a su pueblo, es un clamor por justicia. Es decir, vengar la sangre es establecer justicia. Y eso es lo que ellos pedían. En otras palabras, la petición era: Señor, ¿hasta cuándo nos harás justicia de estas personas que han obrado tan mal y que han terminado por convertirlos a ellos en mártires? En respuesta a esa petición es que vemos hoy que sale esta voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro para darle una orden al ángel. Entonces dice, versículo 14: a este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Entonces la voz de Dios le ordena al sexto ángel, que ha hecho sonar la sexta trompeta, para que vaya y desate a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y que los deja en libertad. Estos otros cuatro ángeles que están atados, usted puede ver que no se nos da mayor información: quiénes son, por qué están atados, por qué están en ese lugar. Pero sin duda, hermanos, que esos cuatro ángeles no son ángeles servidores de Dios, sino que son ángeles caídos, es decir, demonios que controlan fuerzas destructoras, porque veremos que al momento en que estos cuatro ángeles son desatados, se desencadena la gran mortandad que se va a describir en los siguientes versículos. Por otro lado, no habría ningún sentido que Dios ate a sus ángeles, a los que son servidores de Él. O sea, ¿por qué Dios tendría que atar a sus propios ángeles? Entonces, sin duda que se trata de ángeles caídos, que son ángeles de muerte, ángeles de destrucción. Recuerde que hasta este momento todas las trompetas que han venido sonando están reproduciendo las señales que se produjeron allá en Egipto cuando Moisés fue enviado para sacar al pueblo de Israel. Entonces, como hay un paralelo entre cada trompeta y una o varias de las señales que Moisés hizo allá en Egipto, hay algunos estudiosos del libro de Apocalipsis que dicen que estos cuatro ángeles son equivalentes al ángel de destrucción que el Señor envió en Egipto y que fue el que produjo la plaga, la 10ª señal, que fue la muerte de los primogénitos, porque es lo que viene acá. Pero independientemente de esa interpretación, vemos entonces que estos cuatro ángeles son soltados. Dice que ellos estaban atados a la orilla del gran río Éufrates. El Éufrates, hermanos, es un río porque todavía existe y todavía se llama Éufrates. Está ubicado en lo que hoy conocemos como Irak. En la época, el río Éufrates era lo que se consideraba como el límite de la civilización, por lo menos como la conocían en lo que era este otro lado, en lo que sería lo que hoy llamamos el Medio Oriente. Ellos sabían que del otro lado del Éufrates había más pueblos y que había civilizaciones, pero eran civilizaciones que eran ya diferentes. O como en este caso, en la época en que Apocalipsis fue escrito, el Éufrates era
el río que marcaba la frontera entre el Imperio Romano y lo que eran ya las naciones del Oriente, que la primera de ellas era los partos, que era un pueblo que vivía exactamente del otro lado del río Éufrates. Entonces, para Israel, el Éufrates era eso, como el límite de hasta dónde llegaba la civilización como ellos la conocían, y que del otro lado lo que había era pueblos desconocidos, pero que además representaban un peligro para ellos. Porque recuerde que los caldeos llegaron a Israel atravesando también el río Éufrates. Los medos y los persas habían llegado a Israel atravesando el río Éufrates también. Entonces la idea que ellos tenían era que del otro lado del Éufrates lo que había eran pueblos hostiles, guerreros, y que les habían causado a ellos mucho daño en diferentes momentos de su historia. Incluso para los romanos, siendo el Imperio Romano, ellos nunca pudieron ir más allá del Éufrates, porque como le dije, del otro lado el primer pueblo que había eran los que se llamaban los partos, y estos eran muy hábiles para la guerra, mucho más hábiles que los romanos. Eran muy habilidosos para el uso del arco y peleaban de tal manera que en todas las guerras, fíjese, en todas las guerras que los romanos tuvieron contra los partos, todas las perdieron, nunca les pudieron ganar. Y es más, los partos algunas veces se dieron el lujo de atravesar el río Éufrates y comenzar a conquistar territorios que pertenecían al Imperio Romano. En algún momento les arrebataron Siria, en algún momento incluso llegaron hasta conquistar Jerusalén, la tierra de Israel, que era una provincia romana. Y los romanos a lo sumo llegaron a hacerlo retroceder hasta el Éufrates, pero nunca pudieron pasar de allí. Entonces, para el pueblo al cual ahora se escribe el libro de Apocalipsis, eso representaba el río Éufrates. También podemos añadir que el Éufrates fue la frontera más lejana hasta donde llegó el territorio de Israel en la época de David y de Salomón. Y de hecho es lo que Dios les había prometido, porque Dios le dijo a Moisés que la tierra que él daría al pueblo de Israel iba desde el gran río en Egipto, que se refería al Nilo, hasta el río Éufrates. Entonces, desde ese punto de vista, incluso la promesa de Dios llegaba hasta el río Éufrates. Esa era la frontera natural. De manera que para ellos el Éufrates significaba amenaza, desconocimiento, peligro, una fuerza que ellos no podían controlar. Y es allí, a la orilla del río Éufrates, que estaban atados estos 4 ángeles. ¿Por cuánto tiempo habían estado atados ahí? No lo podemos saber, pero si nosotros nos vamos al libro de Judas, al cual también hice referencia en la última oportunidad, uno tendría que suponer que esos ángeles estaban atados ahí desde que fue la rebelión de Satanás y de los ángeles que le siguieron. Porque Judas dice que aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, el Señor dice que los arrojó a prisiones de oscuridad. Y ese era el abismo que en la quinta trompeta vimos
que fue abierto. Entonces, esos eran ángeles caídos, pero que estaban prisioneros. Entonces, estos también están prisioneros, están atados, no están en el abismo, sino que están a la orilla del río Éufrates y están atados. Mas ahora la voz de Dios le está diciendo al ángel que vaya y que los desate. El versículo 15 nos dice: así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Entonces vea, la acción de esos 4 ángeles que son desatados es matar. Por eso le digo, estos no pueden ser considerados ángeles sirvientes de Dios. Es verdad que hay pasajes de la Escritura donde hubo ángeles que a veces mataron. Por ejemplo, en una ocasión Israel fue invadido y un solo ángel mató 185,000 soldados de los invasores que venían contra Israel. Pero usualmente los ángeles de Dios no hacen esto, pero estos son ángeles de destrucción, de muerte, y son desatados, y al momento de ser desatados dice que quedaron sueltos para matar. Es decir, estaban atados para que no mataran, pero siendo soltados, entonces comienzan a matar. Y eso nos recuerda las palabras que el Señor Jesús dijo con respecto a Satanás. Él dijo que Satanás solamente ha venido para matar, para robar y para destruir. Y es lo que están haciendo estos 4 ángeles. Salen para matar. Ahora, note que ellos son soltados en el momento exacto que Dios dispuso que así fuera. Por eso es que dice que ellos habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año. Eso nos habla del gobierno soberano que Dios tiene sobre toda su creación y sobre todo cuanto existe. A eso es a lo que se le llama la providencia de Dios. La providencia de Dios es el gobierno soberano de Dios sobre todo cuanto existe, lo visible y lo invisible. Y en su providencia Dios ha determinado cada uno de los hechos grandes o pequeños que ocurrirán en la historia. Y cuando digo la historia me refiero a toda la historia. No solamente hablo de la historia individual de cada uno de nosotros, que también está bajo la providencia de Dios, pero también lo está la historia de una familia, de un país, de una ciudad, de una comunidad. Todo está bajo el control de Dios. A eso se refirió Jesús cuando dijo que ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que no sea la voluntad del Padre. Entonces, un detalle tan pequeño como ese, que un pajarito se cae de la rama y cae al piso, a la tierra, hasta eso está determinado por el Señor. Bueno, y no solo eso, el Señor Jesús también dijo: hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Es decir, que en la providencia de Dios, incluso Él ha determinado el número exacto de cabellos
que usted tiene en este momento. Y que la próxima vez que se peine, se le van a caer unos cuantos, porque siempre se caen. Pero los que se caigan es lo que la providencia de Dios ha determinado. Ahora, usted podrá preguntar, bueno, ¿y a Dios le importa eso? ¿A Dios le importa que si se nos cayeron 3 o 30 cabellos en una peinada? ¿Le importa a Dios? Pues Jesús dijo que Dios los tiene contados, los cabellos. Y uno dice, ¿y Dios se va a estar ocupando de eso? Es que lo que ocurre es que allí usted está tomando una idea humana de Dios, como que si Dios va a agarrar la cabeza de alguien y va a poner 1, 2, 3, 4, 5 y le va a contar los cabellos. Luego vaya, venimos para acá. Y no, o sea, eso es lo que haría un ser humano. Pero en el eterno conocimiento de Dios, todas las cosas están descubiertas delante de Él. O sea, Él sabe todo y lo sabe en este momento. Él no necesita estar contando, porque Él es Dios, es diferente. Le estoy mencionando estos temas del pajarillo que cae, del número de cabellos, para que usted vea lo detallado que es ese plan de Dios y cómo nada ocurre en la historia, de buenos y de malos, que no sea su voluntad. Por eso es que vemos que estos 4 ángeles, dice que ellos estaban preparados, es decir, estaban atados ahí en el Éufrates, precisamente para esa hora, dice, de ese día, de ese mes, de ese año. Pero vea cómo enfatiza la exactitud del tiempo. No era simplemente en el año X los ángeles van a ser desatados. No, dentro de ese año se había especificado un mes. Pero dentro de ese mes se había especificado un día. Y dentro de ese día se había especificado una hora. Es decir, los ángeles fueron desatados exactamente en el momento cuando Dios en su providencia había determinado que fueran desatados. Y eso, así como es con los ángeles, es, hermanos, con todo lo que existe. El día que usted nació, Dios había determinado de antemano, porque dice que nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. El libro de los Salmos dice que Él nos formó cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice que sus ojos, es decir, los ojos de Dios, vieron nuestro embrión. Entonces Dios determinó el año en que usted nació, el mes, el día y la hora. Yo no sé si usted sabe a qué horas nació, pero esa hora no fue una cuestión arbitraria. No fue una cuestión que su mamá le ha contado: fíjate, hijo, que vos no querías nacer porque yo hasta ya me había pasado del tiempo y vos no querías nacer. Me tuvieron que poner suero para estimularme las contracciones y que pudieras nacer. Así que 3 litros de suero me pusieron. Pero no era, hermano, que el niño no quisiera nacer, si él no sabe nada. Es que no había llegado la hora del día, del mes y del año que Dios había establecido. De igual manera, Él estableció un año, un mes, un día y una hora para nuestro nuevo nacimiento. Y si Él no viene, también Él ya tiene establecido el año, el mes, el día y la hora en que vamos a morir. Y si Él viene antes, también tiene establecido el año, el mes, el día y la hora en que sonará la final trompeta y el Hijo de Dios volverá para llevar a su pueblo.
Así es. Es lo que Jesús dijo. Nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre. Pero Él lo tiene ya establecido. Esto significa que vivimos todos, hermanos, bajo el gobierno de Dios, bajo la providencia de Dios. Y desde ese punto de vista, nosotros podemos tener bastante confianza. Eso nos genera esperanza. Y la esperanza es que Dios sabe lo que nos ocurrirá, cuándo nos ocurrirá, dónde nos ocurrirá. Porque no solo era cuestión de tiempo, era cuestión de lugar. Dice, allí a la orilla del río Éufrates. Dios sabe cada uno de nuestros detalles. Pablo, predicando allá en Atenas, él dijo que Dios ha fijado a cada ser humano los límites de su habitación. Es decir, si usted se pregunta, bueno, ¿y yo por qué nací aquí? ¿Por qué vivo acá? Dios lo determinó y puso el límite de nuestros días. Esto, como le digo, lo que debe generarnos es confianza, porque entonces significa que no estamos a las expensas de un mundo caótico, frente a cualquier desastre, ante situaciones inesperadas. Para nosotros como humanos pudieran ser inesperadas, mas para Dios no lo son, porque las cosas ocurren donde Él planeó, en el año, en el mes, en el día y en la hora que Él estableció. Por eso dijo el Señor, ninguno de ustedes, por más que se afane, podrá agregar ni siquiera un poco más de tiempo a su vida. Jesús lo que dijo fue, ninguno, por más que se afane, podrá añadir un codo de estatura. Pero esa era una figura, era un provincialismo, que lo que significaba es lo que le acabo de decir, que nadie, por mucho que se afane, puede prolongar su vida ni siquiera un poquito. Ya ve la gente que tiene dinero y hasta de sobra, ¿no? Que se meten a tratamientos, que se meten en cámaras de oxígeno, porque dicen que así van a prolongar sus vidas. Se ponen cremas antiarrugas, toman no sé qué cosas para evitar la oxidación y la vejez. Pero el Señor dice, por mucho que se afanen, no podrán añadir ni siquiera un poquito, porque en el año, mes, día y hora que Dios estableció, que hasta ahí llega la vida que Él nos ha prestado, hasta ahí llegará. Y mientras no llegue ese momento de Dios, nada nos podrá hacer daño, nada nos podrá lastimar, nada nos podrá arrebatar la vida, mientras no llegue el momento de Dios. Fatalidades hay, desastres hay, tragedias hay, accidentes hay, pero todo eso, hermanos, está bajo un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese plan, como lo dice la carta a los Romanos, tiene como propósito bendecirnos, beneficiarnos. Todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Es para nuestro bien. En Jeremías el Señor dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Entonces Dios tiene un plan para nuestro bien. Todas las cosas ayudan para nuestro bien, en el año, en el mes, en el día y en la hora que Dios ha establecido. Entonces, si usted me pregunta, ¿quiere decir, hermano, que aquel día cuando yo conocí a la que ahora es mi esposa,
Yo siempre había pensado que era casualidad, pero entonces, hermanos, significa que Dios ya había preparado ese momento, en ese año, en ese mes, en ese día y en esa hora. Sí, así es. Nada ocurre por casualidad. Estamos en buenas manos, hermanos. Amén. Así que los ángeles estaban preparados precisamente, dice, para ese momento, y fueron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Esto es lo que yo le decía, que cada serie de 7, porque recuerda que son 7 sellos, 7 trompetas, y luego van a venir 7 copas. Cada uno de estas series de 7 es la repetición de lo mismo, pero una profundización o una ampliación. Porque en los sellos ya vimos que perdió la vida una cuarta parte de la humanidad. Pero ahora se nos está diciendo aquí que estos ángeles van a matar la tercera parte de la humanidad. Es decir, se amplía la cantidad de fallecidos. Pero hablar de la muerte de la tercera parte de la humanidad, hermano, eso es algo espantoso. Hoy en día eso equivale a más de 2.000 millones de seres humanos, la tercera parte de la humanidad, en este momento, ¿no? Equivaldría a eso. O sea, es una matanza espantosa. Versículo 16. Oí que el número de las tropas de caballería llegaban a 200 millones. Es decir que al ser desatados estos ángeles, los 4 ángeles, lo que viene es la muerte. Y ya se dijo, para terminar con la tercera parte de la humanidad. Pero ¿cómo se va a producir esta muerte? Es por esta caballería que viene. Tropas de caballería, dice. Y que su número llegaba a 200 millones. Esa cantidad, hermanos, es inimaginable. Hay que aclarar que en el griego no existe el concepto de millones. Es más, en el griego el pasaje no dice 200 millones como se traduce. Lo que dice es miríades de miríades. ¿Y qué es una miríade? Una miríade es miles, así en plural, nada más. Pero si yo digo miríades de miríadas, que es lo que dice el griego, entonces sería miles de miles. Y eso nos lleva ya a los millones. Pero si usted quiere tomar el número de 200 millones, eso era inimaginable en el siglo I cuando se escribió el Apocalipsis, pero hoy en el siglo XXI sigue siendo inimaginable. Aunque no se describe allí, uno supondría que esta caballería numerosísima viene precisamente atravesando el Éufrates. No lo dice la Biblia, pero uno supondría, ¿no?, que así es. Entonces, solamente para que usted tenga una idea de la gran diferencia de números. Ahí, por el año 35 o 36 antes de Cristo, como le dije que los romanos tenían mucha guerra con los partos que estaban del otro lado del Éufrates. Entonces ahí por el año 35, 36 antes de Cristo, los romanos le llegó información que había una debilidad por cuestiones de gobierno entre los partos. Entonces los romanos dijeron: hoy es el momento de atacarles porque están débiles los partos. Entonces un general romano llamado Marco Antonio fue el que encabezó esta expedición. Se llevó 100,000 soldados romanos. Esa es una cantidad enorme. Pero era lo que le dije, que los partos siempre les habían ganado a los romanos. Entonces Marco Antonio no quiere correr riesgos
y se lleva 100,000 soldados romanos. Esa era una cantidad enorme. Y solo por terminarle la historia, pasan el Éufrates y los partos les dan una, hermanos, que Roma quedó humillada. Fue una derrota terrible que les metieron, aunque eran 100,000 soldados romanos. Pero a lo que voy es, compare las cantidades. O sea, eso fue un gran ataque. ¿Y cuántos eran? 100,000. ¿Y aquí cuántos son? 200 millones. Por eso le digo, era inimaginable en esa época una cantidad así. Pero igual es inimaginable hoy. Tomemos la guerra más sangrienta y cruel que ha habido en la historia de la civilización humana, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe cuántos soldados pelearon ahí? Poniendo todas las naciones. Recuerde, guerra mundial. ¿Cuántos soldados pelearon durante la Segunda Guerra Mundial, que duró 5 años? 70 millones. Y aquí son 200 millones. No hay país ni coalición de países que puedan juntar un ejército tan grande, ni ahora. Y todo lo que implica abastecer un ejército de esas dimensiones, o sea, no se puede dar. Entonces, estos elementos nos llevan a pensar otra vez, ¿no? Que los números no tenemos que amarrarnos mucho a ellos, porque en Apocalipsis son más que todo simbólicos. Y al decir 200 millones, lo que quiere decir era que era una caballería enorme, incontable, innumerable. Eso es lo que quiere decir. Recuerde que en el original ni siquiera dice 200 millones, dice miríades de miríades. En otras palabras, miles de miles. Eso es lo que dice. Entonces no hay que amarrarse tanto a los números. No hay hoy en día ningún país que tenga esta cantidad de ejército, ni coalición de naciones, no hay. Entonces, es más simbólico. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que era un ejército enorme, que era un ejército indetenible, que era un ejército invencible y que iba a causar muchas muertes. Entonces dice el 17: así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Los va a describir. Dice, tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo con azufre. O sea, eso es muy simbólico, ¿no? Porque está dando 3 colores para lo mismo, para la coraza. Entonces la coraza era roja, azul o amarilla. Dice que las 3 cosas. Entonces, es más simbólico, ¿no? La cabeza de los caballos era como de león, por la boca echaban fuego, humo y azufre. Es decir, que más hacía referencia a los animales mitológicos que en las culturas mesopotámicas habían, que hoy nosotros lo llamaríamos algo así como dragones. Ellos no tenían ese nombre, pero esa era la idea, ¿no? Que eran especies de monstruos. 18: la tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. Si usted tiene memoria, ya se habrá dado cuenta que esta enorme, innumerable caballería es muy parecida en su descripción con las langostas de la quinta trompeta y que salieron del abismo. Hay una diferencia, y es que recuerde que las langostas no mataban, sino que torturaban. Los hombres querían morir para escapar de la tortura, pero dice que la muerte huía de ellos. Esta caballería, estos no vienen a torturar, estos sí vienen a matar, y matan la tercera parte de la humanidad. Pero como hay una similitud, entonces
uno podría decir que igual que con las langostas, estos son seres satánicos, diabólicos, demonios, que son los que salen a producir la muerte. Siempre, hermanos, en cada guerra, en cada homicidio, en cada asesinato que se comete, hay poderes satánicos que se mueven, porque Satanás es el que ha venido para matar. Entonces, cada vez que hay una guerra, es Satanás. Más adelante lo vamos a ver cuando se convoca la batalla de Armagedón, que dice que son espíritus los que van a incitar a los reyes para que vayan a la guerra. De la guerra siempre es una incitación diabólica. Pero note, no se está describiendo una guerra aquí. Aquí no hay una batalla. No sé si se dio cuenta que ahí no dice que esta caballería vino a luchar contra otra, o que pelearon contra X. Ni siquiera dice que pelearon contra los seres humanos. No hay batalla. Es igual que las langostas, que no salen a batallar, salen, en el caso de la langosta, a torturar. Estos vienen a matar. Entonces no es una guerra, no es una invasión territorial la que viene atravesando el Éufrates, es una acción satánica. Ahora, en pasajes como estos es donde las personas toman temor, y entonces dicen: Dios mío, pero si está hablando que va a morir la tercera parte de la humanidad. Y le dije hace un momento que eso hoy en día, de acuerdo a la población mundial, que ya somos ya más de 7,000 millones, significa más de 2,000 millones de seres humanos muertos. O sea, eso es terrible. Eso dice la gente: uy, por eso no me gusta leer el Apocalipsis, porque mire. Pero fíjese bien quiénes son los que van a morir. O sea, ¿por qué le da miedo? Fíjese quiénes son los que van a morir. Ahí se menciona de los que adoran demonios. ¿Usted adora demonios? Entonces no tiene de qué preocuparse, ¿no? Que adoran, dice, a los ídolos de oro, plata, bronce, madera, piedra. Usted adora ídolos. Habla de que asesinan, usted es asesino. Que hacen artes mágicas, usted es brujo. Inmoralidad sexual comete usted, vive en inmoralidad sexual. Y robo, es ladrón usted. Ellos son los que van a morir. Porque recuerde, Apocalipsis es el libro de la esperanza, y es el libro que nos enseña el triunfo del bien sobre el mal. Por eso es que aquí el mal está siendo derrotado. Porque el mal no es algo, hermanos, que ande flotando en el aire. Existe mal porque hay gente mala. Entonces, esa frase que muchos dicen: Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, ese es cuento, hermano. Eso no es bíblico. Porque no puede haber pecado si no hay pecador. Hay pecado porque hay pecadores que lo cometen. Entonces, pero eso de separar, Dios odia al pecado pero ama al pecador, eso es mentira. Muéstreme usted un pasaje de la Biblia que diga que Dios odia el pecado, y yo le voy a enseñar, no sé, unos 300 pasajes donde dice que Dios odia al pecador. Son cientos de pasajes que dicen que Dios odia al pecador, que lo aborrece, dice Dios, que son abominación delante de él, dice. Entonces, eso que la gente dice, Dios ama al pecador, mentira. Si la Biblia lo que dice es que lo odia, que lo aborrece, y la prueba la tiene ahí en Apocalipsis. ¿Por qué va a haber esa masacre? Porque son pecadores. Es verdad que Dios ama al pecador cuando se arrepiente, y por eso, gracias a su infinita misericordia, que nos visitó para movernos a arrepentimiento, y que siendo pecadores
Él envió a su Hijo para morir por nosotros y así tenemos vida eterna y justificación delante de Él. Así es. Pero nos amó estando en pecados. Lea Efesios capítulo 2. Dice que íbamos conforme a la corriente de este mundo, haciendo los deseos de la carne, en rebelión a Dios, y estando así hundidos, nos dio vida, dice. Es decir, éramos pecadores y Él por su gracia decidió darnos vida, no por obras, sino que por su gracia. Por eso es gracia, porque es inmerecida. Como Pablo explica en Romanos, que si nosotros lo hubiéramos ganado, ya no sería gracia. La gracia ya no sería gracia, pero es gracia porque no la merecemos. Y no obstante, Él nos la da, nos da la salvación. Entonces es el juicio de Dios contra el pecador, porque el pecador es el que produce el pecado. No hay pecador, no hay pecado. O sea, el pecado, por eso digo, no es algo que ande flotando ahí en el aire y que Dios dice, yo odio esa nubecita que se llama pecado y que anda por ahí, uy, eso odio. No, Dios, eso no existe. Lo que existe son hombres y mujeres que hacen pecado. El problema son ellos. El problema es el hombre que produce el pecado, la mujer que produce el pecado. Entonces la ira de Dios contra ellos. Y es lo que dice el versículo 20. El resto de la humanidad, es decir, los 2/3 que sobreviven, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron. Es decir, que los que murieron no se arrepintieron, pero estos que sobrevivieron tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Como ellos adoraban ídolos, Pablo explica en su carta a los Corintios que el que sirve a los ídolos, a los demonios sirve. Entonces vea qué cosas. Ellos adoraban ídolos y por lo tanto demonios, y demonios son los que los han venido a matar. Y aunque los demonios les han dado muerte, siguen adorando demonios. Esa es la testarudez del pecado. Esa es la dureza del corazón del hombre. ¿Sabe por qué el hombre no puede dejar la idolatría? Porque los ídolos no tienen para el ser humano exigencias de ningún tipo. El ídolo solo es una pieza de piedra, de madera, de oro, de plata, de lo que sea. No habla, no ve, no oye, no dice nada. Entonces nunca le va a pedir nada a quien le adore. El que lo adora lo puede acostar, lo puede poner de cabeza, le puede quemar los pies como hacen algunos, y el ídolo nunca le va a decir nada. Pero nuestro Dios es un Dios que habla, y cuando habla nos dice: el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Eso un ídolo no lo dice. Por eso es que la gente prefiere servir a los ídolos, porque los ídolos nunca le van a decir niégate. El ídolo nunca le va a decir vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Nunca el ídolo le va a decir eso. Por eso muchos no quieren a un Dios vivo. Versículo 21. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Es decir, aunque vengan las peores desgracias sobre el ser humano, su corazón es tan duro que no se arrepiente. Es igual que Faraón. Mientras más duro le daba a Dios, mayor dureza mostraba, hasta que Dios dijo: me lo voy a acabar. Y le acabó el ejército, lo dejó sin nada, le quitó a su hijo todo, y nunca se arrepintió.
La gente de su corte le decía: Faraón, solo tú eres el que no sabe que Egipto ya está todo destruido, deja ir este pueblo. Y Faraón: no, que no y que no. Así hay muchos hoy. Muchos que dicen: no, es que aunque me vaya al infierno, pero yo jamás voy a ir a una iglesia. Pues ahí vas a ir a parar. Y aún estando ahí, estará reclamando, porque Jesús dijo que ahí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro es de los que se lamentan y el crujir de dientes es de los que están bravos. Hasta en el infierno van a estar bravos contra Dios. Es decir, que en el infierno hará que se arrepientan. Pero no es necesario que nosotros tengamos que pasar toda esa muerte, destrucción y tortura. Mejor creer en el Hijo de Dios, quien ahora nos invita con su misericordia para que vengamos a Él. Y siendo reconciliados con Él, vamos a estar libres de esta matanza, de esa invasión innumerable de agentes satánicos que van a producir mortandad. Pero como dice el Salmo 91, que no vendrá plaga sobre nuestra morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. A ti no llegará. Es el triunfo del bien sobre el mal, de Dios sobre los pecadores y consecuentemente del pecado que ellos cometen. Pero para el que confía en Él, a ti no llegará. Sino que, como también lo dice el Salmo 91, con tus ojos verás la recompensa del impío. Lo veremos, pero a nosotros no llegará.